Uno de los propósitos de estas breves reflexiones diarias es que nosotros en la liturgia de la Iglesia, en la Biblia y en la espiritualidad nos sintamos como en casa, porque para eso ha venido Cristo a nuestra tierra. Él se hizo cercano y familiar nuestro para que nosotros sintiéramos su vida y la vida eterna como nuestro hogar. La palabra de Dios es para santificar toda nuestra vida y para santificar toda la sociedad. Y la liturgia es para dar culto, gratitud y alabanza a Dios. ¿Y quién se puede excluir de esto? Todos tenemos el bendito deber, el maravilloso derecho de alabar a Dios. ¿Qué significa que entramos en el tiempo ordinario? Se llama ordinario no porque sea de mala calidad o de pobre calidad. Tiempo ordinario en realidad quiere decir el tiempo que sigue un determinado orden. Ordinario, orden. Y el orden de este tiempo litúrgico en el cual el sacerdote se viste comúnmente de verde, el propósito de ese orden es contemplar el misterio de la vida de Cristo, recorrer los misterios de la vida del Señor siguiendo por orden los evangelios. Podemos decir que en Adviento y Navidad nos concentramos en el principio y que en Cuaresma y Pascua nos concentramos en el final. Pero en el tiempo ordinario estamos recorriendo, ¿verdad?, toda la vida del Señor. Y mirad, durante 5 semanas vamos a estar escuchando fragmentos de los 2 libros de Samuel y fragmentos de la primera mitad del primer libro de los Reyes. Por tanto, la Iglesia nos invita a recorrer todo el camino que va desde antes de Samuel hasta después de Salomón. Este es el espacio de la historia de Israel que la Iglesia nos invita a contemplar estos días. Y es importante situar el camino que vamos a hacer. Está situado después del Éxodo y de la llegada a la tierra prometida, en el periodo de los jueces. Y Samuel marca justamente el final del tiempo de los jueces y el comienzo de la monarquía, porque durante el tiempo del profeta Samuel es cuando el pueblo va a elegir rey, primero Saúl y luego vendrá David. La Iglesia nos invita a descubrir cómo en el Antiguo Testamento el Señor nos da a comprender nuestra vida cristiana, lo que es la vida en el Señor. Por lo tanto, siempre al escuchar el Antiguo Testamento lo hacemos desde la luz de Cristo. Queremos hacer como hizo el Señor con los discípulos de Emaús. Tomando la Escritura les fue hablando de todo lo que se refería a Él. Esta es la lectura que nosotros queremos hacer siempre. Como cristianos, con la luz del Espíritu Santo nos acercamos al Antiguo Testamento para dejar que la palabra del Señor ilustre nuestra vida cristiana. Y hoy escuchamos el comienzo del primer libro de Samuel. Nos sitúa al comienzo de la vida de una persona hablando primero de sus padres. Esto ya nos hace vislumbrar algo muy importante, que una persona decisiva en la historia de Israel, como es Samuel, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ana, la madre de Samuel, no tenía hijos. Vemos como en el Antiguo Testamento hay una pedagogía de Dios, donde Dios va haciendo poco a poco una revelación y donde va educando al pueblo. Todavía había vestigios de poligamia, porque su marido Elcaná tenía 2 esposas. El Señor va a ir purificando todo eso hasta que lleguemos al matrimonio como tiene que ser, el matrimonio monógamo. Elcaná estaba muy atento a sus mujeres, sobre todo a Ana, la quería especialmente, que era la que no tenía hijos. Hemos escuchado, ¿verdad?, en la lectura de hoy, cómo todos los años iban al santuario de Silo a ofrecer sacrificios y a orar al Señor, y cómo Pepiná, la otra mujer, humillaba a Ana por no tener hijos. Aparte de la humillación que sufría, Ana lloraba y estaba afligida porque para una mujer es fundamental la maternidad. Ella lloraba porque no era madre. Hay un momento al final precioso donde su marido Elcaná le dice: ¿por qué te afliges? ¿Por qué se apena tu corazón? ¿No te valgo yo más que muchos hijos? Elcaná lo que viene a decir a Ana es que la relación con su esposo, la esponsalidad, le consuele de su falta de maternidad. Y esto para nosotros es muy luminoso por lo siguiente. Toda familia se basa en el amor de los esposos y el amor de los esposos es la fuente de los hijos. La fecundidad viene de la esponsalidad y es muy importante que siempre mantengamos este orden. Si en el hombre no está primero el amor de Dios, todo va mal. Y cuando un hombre y una mujer se casan en el Señor, contraen matrimonio y fundan una familia.
Ese amor de esposos es el que está en la base de todo lo que viene después. Por lo tanto, es fundamental que se fortalezca y crezca cada vez más el amor esponsal para que la familia que Dios bendice con los hijos, que es lo habitual, prospere, porque todo depende del amor de los esposos. Pero una cosa es esto, que tiene que ser así y nunca se tiene que olvidar, y otra cosa es que porque haya amor esponsal, esto baste. No basta, porque una cosa es la esponsalidad y otra cosa es la maternidad. Y una mujer casada siempre tiene esa vocación, ese deseo de la maternidad, y por lo tanto esa ausencia de maternidad es para Ana un dolor, una aflicción, es llanto. ¿Y esto qué quiere decir para nosotros? Pues fijaos, una cosa preciosa, porque Dios nos ha hecho de tal manera que nuestro corazón tiene una riqueza tal que tiene muchas dimensiones, y una dimensión puede estar plenamente desarrollada, pero a la vez hay otras dimensiones de nuestra vocación que están deseando ser realizadas. Uno puede estar feliz en la esponsalidad y sufrir ese dolor de la falta de hijos. El Caná quizá no lo percibió suficientemente porque no era mujer. Para nosotros esto es importante porque en nuestra vida cristiana a veces podemos experimentar la conjunción del gozo y del dolor, y esto realmente sucede en la medida en que por un lado podemos estar caminando y siendo bendecidos y por otro lado estamos experimentando la cruz o la falta de bendición en algún aspecto. Y como vamos a ver mañana, Ana eligió el camino verdadero, y es que ese dolor, esa aflicción, esa pena del corazón la llevó a orar y a pedir y a suplicar a Dios. Por otra parte, vemos también el contraste de dos maneras de vivir. Por un lado, la prepotencia de quien se siente fuerte y por consiguiente humilla, ¿verdad?, que sería Fenina, y por el otro lado, la indigencia de quien se siente débil y por eso ora. Así entendemos que el orgullo va de la mano con la crueldad, mientras que la necesidad suele hacer pareja con la plegaria. Y Dios escuchó su plegaria y fue bendecida, como contemplaremos, con el nacimiento de Samuel. Su nombre, hebreo, Ana, Yahvé se ha compadecido. Fue cumplido en su bendición. Lo que humanamente parece imposible, para Dios no lo es, porque para Dios nada hay imposible. Por otra parte, y aunque me alargue un poco, quería introducir el Evangelio, ¿no? Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Hoy leemos estas palabras del comienzo de la vida pública de Jesús que recogen el contenido fundamental de su mensaje. Como también narra San Mateo, recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y las dolencias del pueblo. Ambos evangelistas definen el anuncio de Jesús como Evangelio. ¿Pero qué es realmente el Evangelio? Recientemente se ha traducido como buena noticia. Sin embargo, aunque suena bien, queda muy por debajo de la grandeza que encierra realmente la palabra evangelio. Este término forma parte del lenguaje de los emperadores romanos que se consideraban señores del mundo, sus salvadores y sus libertadores. Las proclamas que procedían del emperador se llamaban evangelios, independientemente de que su contenido fuera especialmente alegre o agradable. Lo que procede del emperador, esa era la idea de fondo, es un mensaje salvador, no simplemente una noticia, sino transformación del mundo hacia el bien. Cuando los evangelistas toman esta palabra, que desde entonces se convierte en el término habitual para definir el género de sus escritos, quieren decir que aquello que los emperadores que se tenían por dioses reclamaban sin derecho, aquí en Jesús ocurre realmente. Se trata de un mensaje con autoridad que no es solo palabra, sino también realidad. El Evangelio no es un discurso meramente informativo, sino operativo. No es simple comunicación, sino acción, fuerza eficaz que penetra en el mundo salvándolo y transformándolo. San Marcos habla del Evangelio de Dios. No son los emperadores los que pueden salvar al mundo, sino Dios. Y aquí se manifiesta la palabra de Dios, que es palabra eficaz. Aquí se cumple realmente lo que los emperadores pretendían sin poder cumplirlo. Aquí, en cambio, entra en acción el verdadero Señor del mundo, el Dios vivo.
convertíos y creed en el Evangelio, o lo que es lo mismo, dad crédito al Evangelio y convertíos. Acoged, apropiaos de la vida de Dios, la vida que Dios nos ha venido a traer, y obedeciendo, escuchando, cambiad de vida. Amén.